Bueno, muy bien, queridos amigos y amigas, acá estamos, seguimos haciendo un poquito de que 7 ni 8 cuartos. Y ustedes saben que hay un tema que se repite constantemente todos los años, no es algo que cambie por la cuarentena ni mucho menos, que es el comienzo de clases, que si comienza, que no comienza, que de qué manera lo hace, que cómo van nuestros hijos, que si sí, que no, que esto, que lo otro. Siempre hay un montón de cuestiones, pero la cuarentena o por lo menos el coronavirus planteó otras situaciones. El año pasado siempre se planteaba esta discusión rara de hay clases, no clases, clases hubo siempre, cambió un poco la forma, pero este año seguramente también habrá otras modificaciones, también habrá otros planteos y nosotros queremos charlarlos con los referentes, con las personas que realmente están metidos en este tema todos los días y para eso la tenemos del otro lado y le queremos agradecer que se haya sumado acá a que 7 y 8 cuartos para poder charlar. Estoy hablando de Rosana Bugliara, la secretaria general de UTELPA. Rosana, muchas gracias por sumarte. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás, Rosana? No. Ahí sí, Ah, no te escuchaba. ahí Ahí está. sí, Ahí está. ¿Cómo estás? Gracias por bien, sumarte. ¿Todo bien? bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias a usted por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿lo dije bien? ¿Hay vuelta a clase? ¿No hay vuelta a clase? ¿Cómo es la situación un poco? Porque siempre hay varias confusiones. Bueno, vos lo planteaste bien. El año pasado, en marzo, eh, nos atravesó esta pandemia que Sí. aún hoy seguimos viviendo en el mundo. Ujú. Y rápidamente, como pasó en muchos otros países, en nuestro país también, la presencialidad en la escuela, o sea, la actividad que veníamos desarrollando en el espacio físico, la escuela, se trasladó a nuestros hogares, a nuestras casas, Ujú. y comenzamos rápidamente, maratónicamente, diría yo, a hacer un trabajo virtual, desde la virtualidad. Y también no solamente con el uso de los dispositivos tecnológicos a nuestro alcance, sino llegando a los niños, niñas y jóvenes con material copia papel, con cuadernillos. Muchos y muchas docentes en nuestra provincia y en el país trabajaron también coordinadamente con otras instituciones para llegar con las viandas de comida, de alimentos a distintos lugares, o sea que el trabajo fue mucho, arduo, y bueno, fue un 2020 donde se dictaron clases. Fue un ciclo lectivo totalmente distinto, atravesado por la pandemia, porque lo importante era, es y seguirá siendo siempre cuidar la salud, cuidar la vida de todos y de cada uno de nosotros y de nosotras. Y bueno, comenzamos este ciclo lectivo 2021 con otras características respecto de esta situación que seguimos viviendo, pero que bueno, ya se conocen algunas cosas más de la enfermedad, Sí. y estamos en un momento de distanciamiento social y no de una cuarentena Sí, como que habría sido los mucho primeros peor, meses del ¿no? año pasado. Rosana, pongamos un poquito algunas cuestiones sobre la mesa, también para aclarar, porque si hay algo que hace este tipo de entrevista y un poco la búsqueda que nosotros tenemos en el programa, es que mucha gente que está del otro lado escucha a los protagonistas. Vos sabés que hoy en redes hay noticias que no lo son, hay mucha confusión, hay malintencionados y demás, y cuando hablamos de un ministerio como es el de educación, como hablamos de la educación, algo tan importante como en otros aspectos, realmente hay muchas confusiones. Entonces, vamos por partes. Arranquemos por lo primero. Tema vacunación. ¿El personal educativo tiene que estar vacunado? ¿Los niños? ¿Los padres? ¿Cuál es el orden de vacunación que a ustedes les plantearon o que ustedes pudieron charlar? Sí, la vacunación es una herramienta muy importante, ¿no? Que Ujú. ya comenzó Sí, claro. en nuestra provincia el plan de vacunación. Y bueno, nosotros los próximos días ya vamos a tener seguramente información de cuándo va a comenzar la vacunación para nosotros, para Ajá. los y las docentes, porque es importante este, la vacunación para ir superando esta cuestión de la pandemia, ¿No ¿no? hay fecha? Siempre teniendo
los cuidados tienen que seguir existiendo. Digo, no hay fecha, pero... Tenemos una fecha, pero sí sabemos que está. en los próximos días vamos a tener novedades al respecto, ¿sí? Bien. Y eso para nosotros es muy importante. Nosotros como sindicato venimos desde el comienzo de la campaña de vacunación, digo no solamente UTELPA, sino CETERA, y nosotros como gremio de base de la CETERA, una fuerte campaña de concientización y de información, porque bien lo dijiste, circula todo tipo de noticias. Sí, claro. Y circuló mucha noticia falsa respecto del tema de las vacunas. Sí. Entonces, nosotros siempre decimos informarse por fuentes oficiales, por fuentes confiables, y en este sentido venimos haciendo una campaña de concientización y de información. También tuvimos la semana pasada una charla Zoom, una entrevista, un encuentro, mejor dicho, con el ministro de Salud de nuestra provincia y con Ana Bertone. Había más de 100 el ministro Coan, sí. Y había más de 100 docentes en la sala de Zoom y otros 300 personas que siguieron por nuestro canal de YouTube la entrevista, la charla, para sacar, para evacuar cualquier tipo de inquietud, y eso es parte de nuestra campaña de información y de concientización de que nos tenemos que vacunar, que nos tenemos que vivir en el sitio, en la base de datos, en el sitio web del Ministerio de Salud de la provincia para vacunarnos, que es fundamental. Te propongo un ida y vuelta, porque son muchos los puntos que me gustaría que en una frase o en una estrofa, digamos, vos lo puedas definir de la manera que lo tengan ustedes esta información. Lo primero es infraestructura, obras, agua, baños, ventilación. ¿Cómo está definido eso? Porque me imagino que hay un plan nacional para todo, pero cada escuela tiene su realidad, ¿no? Infraestructura. En nuestra provincia, nosotros como sindicato formamos parte de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad del Trabajo, y hace más de 10 años que venimos trabajando en el tema de infraestructura escolar. Y se ha mejorado a partir de la participación de los y de las trabajadoras en estas mesas de trabajo y de discusión. Se ha mejorado muchísimo la infraestructura. Hay mucho por hacer, pero en ese sentido nosotros monitoreamos permanentemente toda esta cuestión. Bien, con respecto a insumos o elementos que tengan que ver con la seguridad sanitaria, el año pasado fue bastante complejo ese tema. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo está planteado? Me imagino, digo, a ver. No, las escuelas están, nosotros también monitoreamos y las escuelas están provistas de los elementos necesarios porque es muy importante garantizar los protocolos. Y una parte importante del protocolo es la higiene. Sí, sí. Es la higiene. Claro. Entonces se necesita, todos los elementos se necesitan. Se te congeló la imagen, no sé por qué. ¿Te perdimos o estás? Ah, ahí está, ahí volviste. Internet, lo de siempre, ¿no? Ahí estoy. Me dice inestable. Sí. Como tantas cosas. Y hablando de inestabilidad, salario, aumentos de salario. Tengo entendido, según la información, de que hablamos de un mínimo de 27.500 pesos. ¿Ese número es real como para empezar a hablar? ¿Tiene sentido? O, digo, para que supuestamente los docentes estén arriba de la línea de la pobreza, una línea que nunca terminamos de entender y que nunca se respeta, etcétera. No, pero si vos te estarías refiriendo a el piso salarial nacional. Sí, correcto. Eso es lo que se está discutiendo en la paritaria nacional. ¿Y a nivel provincial? Todavía no está cerrada la negociación. Pero cuando se termine de cerrar la negociación a nivel nacional, ningún docente del país puede ganar menos de ese piso. Y después cada jurisdicción, cada provincia, cada sindicato de base de CETERA lo discute en sus mesas de negociación. Nosotros a partir de eso discutimos en nuestra provincia, pero nosotros tenemos un piso mayor a eso. Ya venimos hace algunos años con un piso superior. De todas maneras... En La Pampa. En La Pampa. Bien. De todas maneras, esto es importantísimo porque hay muchas provincias del país que están por debajo de eso. Excelente, excelente que lo digas porque es un tema que nosotros lo tenemos acá como una de las discusiones más importantes y que siempre hay que discutir, el tema de cuánto es lo que realmente se paga por el trabajo, cuánto se valora y demás. Otras preguntas te hago. Por ejemplo,
En este nuevo formato, donde tengo entendido que va a haber grupos más chicos, digo bien, de alumnos, Sí. eh, ¿alcanza con el personal o es necesario personal auxiliar? ¿Es necesario tener personas que se encarguen de diferentes cuestiones puntuales en este nuevo formato, Roxana? Cada escuela tiene o sea, a partir de los protocolos, a partir de la normativa nacional y de la normativa provincial y del protocolo que se acuerde en la Comiset, Ujú. cada escuela organiza su proyecto escolar, organiza su espacio escolar, colectivamente todo el grupo, la planta docente, y por supuesto que si se necesitan, se le requiere al ministerio los recursos necesarios para su funcionamiento. Se está llevando a cabo las designaciones toda esta semana del ingreso a la docencia, los movimientos del artículo 70, y la semana que viene los interinatos y suplencias para ir cubriendo las vacantes y las necesidades. Y nosotros siempre decimos que una de las premisas como sindicato es que si se necesitan puestos de trabajo, es fundamental que esos puestos de trabajo estén para garantizar la educación y sobre todo la educación con calidad y el derecho social a la educación. No lo decimos ahora en tiempo de pandemia, lo decimos siempre Claro. y lo pedimos siempre. Y lo piden siempre. ¿Qué va a pasar con el tema de transportes? Sabemos que la inversión en transporte público es altísima, pero me parece es una arista, ¿no? Para estas cuestiones nuevas de cómo hay que convivir con este virus y demás. ¿El transporte está garantizado? ¿Es algo que ya está discutido, que todavía no está resuelto? Hay protocolos específicos también a nivel nacional y a nivel provincial respecto del uso del transporte, Ujú. y bueno, es un tema muy importante que no se discute, no es un tema que se discuta en la Comiset, pero es un tema que también estamos atentos y atentas a qué se define, cómo se define, porque lo importante acá, el otro día el ministro Coan fue muy claro en toda su exposición, ¿no? Tiene Ajá. una claridad que es muy importante, pero dijo algo que es interesante y que tiene que ver con que los protocolos están todos escritos, lo que hay que hacer es cumplirlos. Claro. Eso es fundamental, Lo más porque difícil en este país y en en realidad todo, en todos cumplir. los aspectos, nosotros vivimos todavía, estamos inmersos en esta pandemia. Por lo tanto, la única forma que tenemos para cuidar nuestra salud y cuidar a los demás es cumplir y hacer cumplir los protocolos que están en vigencia en todos los lugares donde nos movemos. Claro, claro, sí, no, totalmente. Ahora, a ver, estamos hablando de que tanto el año pasado como este año, esto es el formato educativo es un formato de bimodalidad. Me refiero a una cuestión presencial y una cuestión digital, se podría decir, Virtual. virtual. ¿Cómo está la situación hoy con eso? ¿Están planteado, me imagino, la inversión y la estructura para que haya dispositivos y conectividad? Porque no, me imagino que la virtualidad no va a dejar de funcionar todavía, por lo menos este año. Sí, fundamentalmente la virtualidad o los dispositivos tecnológicos llegaron para quedarse y también es muy importante que esto así suceda, pero se necesita de inversión, de financiamiento y de conectividad. Nosotros lo hemos planteado a las autoridades provinciales y en diversas oportunidades, también lo dijimos en el ámbito paritario, y el otro día cuando tuvimos el encuentro con el ministro de Educación de la Nación, volvimos a plantear Te iba a esta situación. consultar. Es Sí. fundamental. Nosotros teníamos el programa, sí, se lo dijimos como una preocupación y como un tema que se tiene que ir resolviendo. Tal cual. Sabemos y somos muy conscientes que el programa Conectar Igualdad, que llegó con más de 5 millones de computadoras a todos los niños, niñas y jóvenes del país, Mm. fue desmantelado en el gobierno anterior, desfinanciado y Ujú. miles de computadoras arrumbadas. Eso es una realidad. Y que hoy por hoy eso se tiene que ir restituyendo, porque es una cuestión de justicia y de equidad que en cada familia, que cada niño, cada niña, cada joven tenga Podés atender, la... ¿eh?
no voy. Porque te vi que te estaba distrayendo, es una cosa increíble. ¿Cuántos teléfonos manejás, No no? es. Como referente, me imagino. Sí, ahí después la llamo, es una compañera. Ahí está. No, decía ¿Qué estabas entonces diciendo? que Sí. la cuestión de la conectividad y sobre todo el financiamiento del Estado Ujú. para garantizar que vuelvan a haber elementos tecnológicos, porque decíamos cuánto más fácil hubiese sido el año pasado si este programa se hubiese mantenido, el de Conectar Igualdad, ¿no? Y que en todas las casas y todos los niños y niñas y jóvenes hubiesen, y los docentes y las docentes, porque no olvidemos que también hemos tenido que poner nuestros propios dispositivos, nuestra propia conectividad en nuestra casa, Claro. y eso también es un reclamo permanente que nosotros hemos hecho porque fue así. Y bueno, y es importante que esto se empiece a resolver, que se empiece realmente otra vez a poner en valor que los dispositivos tecnológicos son herramientas fundamentales para la educación y empezar nuevamente a tener en cuenta esto. Así que fue una inquietud que nosotros le manifestamos al ministro Trota. Rosana, la última, y no por eso menos importante. ¿Cuándo arrancan las clases en la provincia de La Pampa? El calendario, o sea, las clases con alumnos y alumnas comienzan el 8 de marzo. Ujú. El 1 de marzo volvemos ya estamos trabajando en las escuelas, ¿no? Pero va a haber toda una semana de jornadas de trabajo de los y de las docentes, precisamente para terminar de organizar y de pensar el proyecto escolar y el trabajo, cómo se va a comenzar el año, cómo va a ser el trabajo en esta virtualidad y en esta presencialidad en la escuela, que tiene que ser una presencialidad cuidada, donde tenemos que cumplir los protocolos y se tienen que dar las condiciones de infraestructura, de elementos sanitarios, para que esto se lleve a cabo, porque es fundamental. No podemos pensar en una presencialidad como hasta marzo del 2020, por lo menos hasta que no exista la gran mayoría de la población vacunada y que se empiece a resolver el problema de la pandemia. Así que comenzaría el 8 de marzo con El los 8 de alumnos y marzo. alumnas. Bueno, mucho éxito. Desde acá, mucha energía positiva para que las cosas sucedan de una manera. Así pensamos esta entrevista, así pensamos este programa y también nos gusta que la educación en este país sea de una manera muy sana, tan golpeada, con tantas aristas todavía por charlar. Me gustaría estar hora y media con vos charlando sobre cosas pero las cosas tienen un punto final y en este caso esta entrevista, así que agradecerte por tomarte el tiempo de charlar con nosotros y como te decía recién, mucho éxito en lo que viene, esperemos encontrarnos en una próxima entrevista charlando sobre cómo se está llevando todo de una manera medianamente normal, que es una palabra que ya ha dejado de existir en el lenguaje cotidiano. Sí, la verdad es que las docentes, los docentes, eh, hemos estado y estamos a la altura de la circunstancia, trabajando fuertemente, garantizando el derecho social a la educación y bueno, como sindicato defendiendo eso y defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Así que A- gracias a ustedes y también muchos éxitos en este proyecto. Como siempre, muchas gracias, un abrazo grande y buen fin de semana. Gracias, Ramiro. Saludos a ustedes. Muy bien, señor.